En 1974, Félix Rodríguez de la Fuente centraba su atención en este reducto de la tranquilidad de la Sierra de Riaza, atraído por una de las especies más amenazadas, el buitre leonado. En enero del año siguiente, el rey don Juan Carlos inauguraba el refugio de rapaces de Montejo, en Montejo de la Vega de la Serrezuela. Gestionado por la ONG WWF ADENA y junto con el vecino refugio de rapaces de Linares del Arroyo, se convirtió en una de las primeras reservas privadas de fauna creadas en España. Un ejemplo, además, de convivencia entre las actividades tradicionales y la conservación de la naturaleza. Y gracias a la labor de voluntarios y trabajadores del refugio, podemos disfrutar de especies que estuvieron en grave peligro de desaparecer hace años. Una de las más afectadas, el buitre. El número de ejemplares decayó drásticamente en la década de los 70. Por eso el primer objetivo del refugio fue estabilizar su colonia. 2 o 3 veces a la semana, Jesús se acerca al comedero para alimentar a los buitres con cadáveres de animales que ceden los ganaderos de la zona. Este aporte de carroña debería de complementar el alimento que los animales encuentran en el campo. Pero este es cada vez más reducido, lo que hace que los buitres dependan de Jesús para su supervivencia. Ha cambiado mucho. Yo he conocido épocas en que los buitres no se les echaba casi nada, pero encontraban mucha comida en el campo, entonces la colonia iba subiendo. Tuvimos otra época que encontraban comida en el campo y echábamos comida nosotros aquí, entonces subió mucho más la colonia. A raíz de las vacas locas, lo que se hizo es que solo se podía echar los comederos y disminuimos las aportaciones, entonces bajó un poco la población de buitre, pero vamos, ahora más o menos está estable, ¿sabes? En unos 1000 buitres, una cosa así, que tenemos por los censos que se hacen de otoño y los censos que hacemos de nidos, de recuento de nidos y tal, de parejas, pues sabemos más o menos que hay al pie de esos entre 800 y pico a 1000 buitres. El futuro no es muy halagüeño para ellos. Si seguimos con las restricciones de echar animales muertos en el campo y todo esto, pues yo no les espero un futuro. Y según están haciendo a los ganaderos, que está desapareciendo la ganadería, pues no les espera nada bueno. Pues estos animales yo creo que necesitan más ayuda, porque ahora mismo se están viendo ataques ya a animales vivos que nunca lo habían hecho. Entonces eso quiere decir que pasan mucho hambre. Entonces lo que hay que hacer es o hacer más comederos o seguir dejando a los ganaderos el extensivo, que vuelvan a dejar los animales muertos en el campo como se hacía antes toda la vida. Ellos lo eliminan, que vosotros lo habéis visto cómo lo eliminan, que no dejan nada más que los restos de piel y de hueso, que eso no contamina nada, en mi forma de ver, y entonces sería la única solución, volver a dejar que los ganaderos volvieran a poder dejar los animales que se les mueren en el campo, o seguir aportando o aportar más cantidades y en muchos más comederos para diversificar un poco las zonas de alimentación, porque si no lo que hacen es congregarse todos alrededor de este comedero y de otros 2 o 3 más que hay por la zona. En el refugio de Montejo no solo hay aves rapaces, también se encargan de cuidar otras especies como pueden ser los conejos o las perdices, y además hacen labores de reforestación para que la naturaleza siga su curso. Esto que parece una simple pila de piedras es un majano o un refugio para conejos. Como este son unos 22 repartidos por toda la superficie del refugio, y la verdad es que se ha notado bastante las poblaciones de conejo que han aumentado desde que hacemos este tipo de acciones de mejora de hábitat. Es muy importante en toda la labor que se desempeña en el parque el voluntariado. Sí, como digo, esto lo hicimos gracias a la labor de los jóvenes de la zona, pero la mayor parte de las acciones de conservación incluyen la participación de voluntariado, no solo locales, sino también otros que se desplazan desde otros lugares cercanos para venir, por ejemplo, a plantar especies autóctonas o a realizar censos de especies del refugio, por ejemplo, el conocido censo de nutria que se viene haciendo desde hace más de 20 ediciones. Los censos son importantísimos, puesto que nos dan una idea de cómo están las poblaciones de las especies de fauna que estamos contribuyendo a conservar en el refugio, y nos ayuda a saber si las acciones de conservación son las acertadas o hay que cambiar o hay que empezar con nuevas acciones, puesto que las poblaciones no están respondiendo a estas medidas. Otra de las especies sobre las que se realiza un seguimiento muy detallado son los alimoches, una especie de buitre ibérico. Tenemos 8 parejas en el refugio de rapaces. Otras especies sobre las que tenemos datos exactos debido a la gran continuidad de los censos son las nutrias. Sabemos que en el refugio a lo largo de 12 kilómetros contamos con una población estable de alrededor de 4 individuos. También es muy importante la labor de reforestación. ¿Cuál es su objetivo?
El objetivo es recuperar aquellos bosques autóctonos que por diversas causas, por ocupación del suelo para otros usos, han ido en retroceso en la zona. Los bosques más degradados son los de ribera, los de la ribera del río Riaza, o bosques como los que están detrás de nosotros, los sabinares. Estos bosques son los que contribuimos a plantar y en la medida en la que se puede, casi siempre con participación de voluntariado. Te puedo contar que en los últimos 10 años hemos plantado más de 20 hectáreas de bosques autóctonos con 15.000 árboles o arbustos. Ha evolucionado con una pequeña cantidad de actuaciones en los comienzos. Al comienzo, en el año 75, empezábamos con la puesta en marcha del comedero de aves que hemos visitado anteriormente y con otras acciones de vigilancia del refugio. Antiguamente la gente caminaba por donde podía sin respetarse las zonas y áreas de cría de la colonia de buitres. En la actualidad, de esas acciones pioneras iniciales se ha pasado a un completo programa de actuaciones que incluye las que hemos comentado y otras muchas acciones pues, por ejemplo, de seguimiento de la población de alimoche con emisores GPS. Estas serían las acciones más modernas y más innovadoras y pioneras que hemos ido desarrollando en el refugio. Las labores de seguimiento son otro de los aspectos claves para la supervivencia de las especies. De hecho, la colonia de buitres leonados del refugio es la mejor conocida, ya que a diferencia de otras colonias, en esta se realiza un número muy alto de visitas en la temporada de cría, lo que ha permitido analizar con mucho más detalle los principales parámetros reproductores. Sin embargo, el éxito reproductor de la colonia sigue presentando valores preocupantemente bajos. Además, cualquier molestia puede provocar que los buitres abandonen el nido asustados y tiren el huevo o el pollo. Todo esto, unido a la escasez de alimento, constituye hoy en día el principal problema de la colonia de buitre leonado, por lo que aún queda mucho por hacer y la labor que se desarrolla desde el refugio cobra más importancia cada día, ya que desde aquí se trabaja para combatir las principales amenazas para esta y el resto de especies, acciones que sirven para preservar la belleza y peculiaridad de este espacio de la Sierra Segoviana.